Hola, buenas tardes. Vamos con los dos últimos puntos, propiamente los dos últimos de la programación didáctica, en este caso para oposiciones 2021-2022 de inglés. ¿Por qué digo propiamente? Porque después de estos puntos deberemos incluir una conclusión, una bibliografía y luego habrá que añadir los esquemas de nuestras 12 unidades didácticas que veremos más adelante. ¿Vale? Pero estos son, digamos, los dos últimos puntos importantes. Y aquí tenemos el que sería el de atención a la diversidad, primordial, siempre ha sido importante, pero últimamente más. Y como en casi todos los puntos de la programación, lo primero que tenemos que mencionar es la normativa que está en vigor. Las normativas siempre son confusas, pero con la atención a la diversidad más todavía, porque suelen cambiar a deshoras. Entonces, actualmente se encuentran, para que os deis cuenta, unas instrucciones del 8 de marzo de 2017 que venían de una orden de 2015. Pero ahora siguen en vigor esas instrucciones en la orden del 15 de enero de 2021, que además del currículum hacía bastante hincapié en la atención a la diversidad, y la circular de febrero del año pasado. Pero, como veis, estamos en febrero de 2022, entonces no es descartable que, no creo, pero no es descartable que en un momento dado pudiera haber una nueva circular. Pero bueno, en principio eso es lo que hay. ¿Qué tenemos que introducir en este apartado? Pues tenemos que introducir medidas que se van a tomar teniendo en cuenta unos ciertos sectores de trabajo, unos ciertos apartados para tratar la diversidad, como la capacidad de los estudiantes, las motivaciones, estilo de aprendizaje. También tenemos que hablar de las estrategias que usaremos para trabajar en las que en inglés se conoce como Mixability Classes, que es clases donde hay todo tipo de capacidades, qué estrategias vamos a utilizar, qué agrupamientos, qué aproximaciones al listening, al writing. Bueno, eso es lo que tendríamos que meter en este apartado. También tendríamos que tener en cuenta los programas de refuerzo que pueden tener nuestros estudiantes, que son los programas que utilizamos para o bien recuperar asignaturas de otros años, o bien para ayudar dificultades en el aprendizaje, o incluso si en nuestra clase de nuestra programación de nuestra unidad didáctica vamos a meter alguna discapacidad en concreto, pues se podría incluso mencionar programas de PT o de AL. Y todo esto en lo que la nueva normativa habla de DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Porque muchas veces cuando hablamos de diversidad o de atención a la diversidad solamente pensamos en los alumnos que tienen algún tipo de discapacidad. Pero en realidad la atención a la diversidad es desde el que tiene algún tipo de discapacidad, como el que tiene una dificultad puntual, como el que tiene altas capacidades, como el que tiene algún problema con el idioma. Para eso está el diseño universal de aprendizaje, que no deja de ser un enfoque para explicar cómo vamos a tratar esa diversidad en nuestra aula. Bueno, pues este es el sitio para hablar de él y para exponerlo tranquilamente. El último punto, evaluación. He puesto assessment en inglés porque en inglés se utiliza también la expresión evaluation, pero assessment es como más completo, más amplio. Entonces, por eso lo he puesto en inglés. Si os acordáis, en puntos anteriores hablamos de los evaluation criteria que se mencionan y no hablamos de nada de esto. Aquí vamos a tomar como referencia esos evaluation criteria y vamos a desarrollarlos con el resto de elementos de evaluación. Como siempre, normativa de referencia, real decreto, decreto u orden, las que estén vigentes, las hemos ido nombrando a lo largo de estos vídeos. Y aquí vienen los indicadores y estándares y su relación con los criterios que ya vimos a nivel de ciclo. Aquí vamos a hacer una pequeña paradiña. Antes, hasta ahora, los indicadores o estándares y toda la polémica que había con ellos fueron obligatorios. Ahora, con la nueva orden, la evaluación es criterial. ¿Qué quiere decir? Que en teoría no necesitamos indicadores o estándares, lo que necesitamos son los criterios. ¿Qué es lo que pasa? Que en la práctica los criterios de evaluación son tan amplios que necesitamos especificar un poquito más. La orden de 15 de enero nos da en los anexos, nos da un listado de estándares por asignatura que son meramente orientativos, es decir, que podemos utilizar o podemos no utilizar. Obviamente, si están ahí
y necesitamos estándares, que es una especificación más concreta de lo que son los criterios, podemos utilizarlos con una ventaja, y es que ya tienen su relación con los criterios de evaluación que siempre hay que establecer. Pero si no queremos o nos faltan o queremos cambiar algunos de los estándares y poner de nuestro propio cuño, no hay ningún problema, crearíamos nuestro indicador específico siempre y cuando lo relacionáramos con el criterio. Si el criterio general es, por ejemplo, la evaluación de la fonética en general, pero claro, nosotros estamos evaluando la pronunciación de la palabra, o sea, de la letra del sonido C, con TH o con Z o con la grafía que sea, pues en ese caso en concreto nos tendríamos que buscar un estándar un poquito más concreto. Si está, lo ponemos, y si no, nos lo inventamos, entre comillas, lo de inventar, es decir, lo generamos nosotros y lo vinculamos con su criterio. Por eso, aunque sean orientativos y aunque la evaluación sea criterial, es importante que introduzcamos el concepto estándar indicador siempre y cuando, repito, aunque me haga excesivamente pesado, relacionándolo con su criterio correspondiente. Luego tenemos que introducir instrumentos y herramientas de evaluación, como pueden ser los portfolios, los cuadernos, los diarios, los exámenes, cualquier tipo de registro que podamos atender, y los criterios de calificación. Y en los criterios de calificación tenemos un problema porque estamos acostumbrados un 20% el examen, un 20% tal. Y en realidad no se califican los instrumentos, tenemos que calificar los criterios que esos instrumentos evalúan. Normalmente solemos darle un porcentaje a las destrezas, a las 4 o 5 destrezas, las 2 productivas, las 2 receptivas y la interaction, que es una combinación, ¿no? Hay gente que añade el pruebas escritas un 20%, pruebas orales. Mi recomendación, no podemos evaluar. No podemos decir que el examen o la libreta vale un tanto por ciento. Lo que tenemos que decir es que vamos a evaluar tal y tal indicador o tal criterio, lo vamos a examinar con este instrumento. Pero desde mi punto de vista, la forma correcta de poner los criterios de calificación es dándole un porcentaje a las destrezas, eso sí, e incluyendo dentro de cada destreza los indicadores o criterios correspondientes. Si queremos evaluar cualquier criterio, por ejemplo el mismo fonético que decíamos antes, voy a darle un porcentaje a ese criterio, a ese indicador, a ese estándar. Y luego lo voy a evaluar, pues quizá de forma oral, o quizá si escribiera la transcripción fonética, también lo voy a escribir de forma escrita, o lo vamos a hacer en un examen. Pero no le voy a dar un 20% al examen, le tengo que dar un 20%, un 5%, un 2% al criterio. No sé si llego a explicarme, ¿vale? De modo que no digo que no se hagan exámenes, pero que no podemos darle un valor al examen, sino a los criterios que estoy evaluando dentro de ese examen, ¿vale? A lo mejor parece lo mismo, pero el concepto no lo es. No evalúo el examen, sino el criterio que va dentro del examen, el contenido que va dentro del examen, ¿vale? Luego también tenemos que incluir que ¿cuándo evalúo y qué evalúo? Pues la evaluación inicial, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, es decir, todo va relacionado, y ahí pongo un asterisco. ¿Por qué? Porque con la nueva normativa la evaluación va a sufrir un poquito de transformación, con lo cual para próximas convocatorias habrá que tenerlo en cuenta, pero de momento esto no cambia. Y luego, finalmente, pues sería interesante introducir los objetivos, en este caso del área, en el ciclo en el que estemos. Sería interesante relacionarlo con cada una de las competencias. De esa manera, lo que estamos consiguiendo es qué contribución hacen nuestro área a la consecución de todas las competencias y, por otro lado, distribuir los objetivos. El otro día, mirando los anexos de la orden donde aparecen las competencias, los contenidos, los objetivos, nos dimos cuenta, una compañera y yo, de que, por ejemplo, en inglés no aparecía en la competencia matemática. Creo que es un error, porque obviamente si uno, por ejemplo, estamos trabajando los números en inglés, obviamente estamos trabajando la competencia matemática. Si estamos trabajando la hora, estamos trabajando la competencia matemática. Pero yo al menos no lo vimos, puede que esté por ahí perdido, pero vimos que había ciertas competencias que no se trabajaban. Entonces, bueno,
Ahí podemos decidir no incluir esos objetivos en las competencias o, por otro lado, si podemos decidir hacerlo porque, al fin y al cabo, si estamos trabajando los números, estamos trabajando las competencias. No estamos diciendo nada que no sea verdad. Y básicamente esta sería la breve reseña sobre los últimos puntos de nuestra programación. Ya digo, sin tener en cuenta la conclusión, que tendrá su punto especial, y la bibliografía, en la que os recomendaré varias formas de notación, que aunque a mano y en las oposiciones no se tienen mucho en cuenta, pero sobre todo a la hora de realizar la programación, pues que quede bien reflejado. Y con esto terminamos, hoy un poquito más tiempo que el de costumbre. Un saludo y espero que os haya servido.